Buenos días, vamos entonces a ver lo que es la clase de antebrazo y muñeca. Entonces, bueno, hablando un poco sobre lo que es el radio y el cúbito, que eso va a estar en otra clase. Y bueno, aquí están unas operaciones como RA. Se hizo la exéresis de la cabeza radial porque hubo una fractura a nivel del cuello. Y bueno, en eso normalmente el tratamiento es colocar una prótesis de cabeza radial, pero bueno, no teníamos en el hospital en ese momento. Un paciente con una fractura de diafisera de cúbito y radio. El primer caso que hice estando solo, ya como cirujano. Paciente con una fractura de cúbito y radio y se colocó las placas. Igualmente aquí, otro caso planificado. Este es un caso también de una fractura de cúbito solamente, en el posgrado. Otro, este fue con el cirujano hermano. De hecho, este es el radio, este es el cúbito, y de hecho el paciente tenía una lesión del interóseo posterior, y por eso la hicimos con el cirujano hermano. Otra paciente con fractura en el cúbito. Y como de una presentación de cómo se deben colocar los tornillos. No es caso mío. La osteosíntesis que, bueno, ya cada vez salen más placas de osteosíntesis anatómica que se adaptan a las fracturas cada vez que se estudian más. Y bueno, cómo se han ido adaptando al estudio biomecánico de las fracturas. Este es un seminario de implantes a nivel del codo, sobre todo en el olecrano, en la cúpula radial, en la puxicoronoide, o sea, en la parte proximal de lo que es el cúbito y radio. Estas son láminas que yo después les paso. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Que vemos cuando se hace una osteotomía de Chevron y cómo se fija. La cúpula radial, como les había dicho, en este paciente, en aquel paciente, pues, hay veces que se hacen fracturas no desplazadas, pero cuando se desplazan sí tienen un riesgo bastante alto de necrosis de la cabeza radial. Tornillos de Herbert son tornillos especiales que se colocan a través de la cabeza radial, también a través del capitelo, vamos a decir, a través de lo que es el cartílago, a través del cartílago, y entonces
se atornillan y deben quedar hundidos en la superficie articular para que no haya ningún tipo de escalón. Están los diferentes tipos, son autorroscantes, autoperforantes, placas para la cúpula radial, para la cabeza radial, y bueno, la artroplastia de la cúpula con sus indicaciones. Fracturas de la apófisis coronoide. Recordemos que en la apófisis coronoide se inserta el braquial anterior, por lo tanto tiene mucha importancia en la biomecánica del codo, en la estabilización sagital del codo, en la flexoextensión. Bueno, es importante que vean estos dos videos, lo que es el video sobre el radio y sobre el cúbito, que están en esa página de Anatomía Lion 1. Igual lo que es la biomecánica de la pronosupinación. Ok, entonces tenemos que el antebrazo está dividido en 3 compartimientos. Tenemos un compartimiento anterior, un compartimiento lateral y un compartimiento posterior. En el compartimiento anterior tenemos 4 planos. 4 planos que normalmente hay libros que lo dividen solamente en 3 planos. Y los últimos 2 los unen en uno solo. Entonces, tenemos el compartimiento anterior, tenemos el primer plano, segundo plano, tercer plano y cuarto plano. Ajá. Entonces, en cada una de estas láminas vamos a ver, van a tener aquí que estamos hablando del compartimiento anterior, de qué plano estamos hablando, su nombre actual. Cuando yo me los aprendí fue con nombre viejo, después tuve que aprendérmelo en latín porque así me los hicieron aprender en el posgrado, en latín, y este es su nombre actual, que se parece mucho al latín, por eso es que entonces ahora uso el nombre, en los estudiantes uso el nombre actual, en los libros actuales. Este es su cuadrito que deben tener de cada músculo, con su nombre, su inserción proximal, inserción distal, quién lo inerva, que eso lo resumo al final, porque aprendernos al caletre, este lo inerva este lo inerva aquel, este lo inerva el otro, eso es imposible. Te lo puedes aprender para el examen, pero después se te olvida. Y la acción que hace. Y entonces, bueno, aquí los voy señalando con esta flechita. Entonces ya saben. Vamos a poner esto por aquí. Ok. Entonces, el primer músculo que tenemos es el pronador redondo. Todos estos músculos que vamos a ver, los primeros 5 músculos que vamos a ver hoy, se insertan en lo que se llama el epicóndilo medial. Esto es el epicóndilo lateral y esto es el epicóndilo medial, o lo que llamamos anteriormente la epitróclea y el epicóndilo. Pero ahora, terminología nueva, los anatomistas como que se aburren de que como la anatomía no cambia, entonces se aburren, entonces bueno, vamos a cambiarla para que tengamos más cosas que aprender, ¿será? Entonces, epitróclea o epicóndilo medial y epicóndilo lateral, pero ya yo me acostumbré a epicóndilo medial. Entonces, este es el pronador redondo. Fíjense que él se inserta desde el epicóndilo medial hasta el tercio medio del radio. Desde el epicóndilo lateral hasta el tercio medio del radio. Si se van a ir fijando que estos primeros 4 músculos, en el primer plano hay 4 músculos y ellos forman un abanico. Uno que va para acá, otro que va por aquí por la punta del radio, otro que va por el medio y otro que va más hacia cubital, cuando aquí en antebrazo diga hacia radial o hacia cubital, estoy diciendo hacia medial o hacia lateral, porque antebrazo y mano nos los daba mucho un cirujano de mano, que ellos la terminología que usan del codo hacia abajo, la terminología no usan medial y lateral, sino que usan cubital y radial.
en este caso cubital y radial. Entonces, si me escuchan decir así es porque ya en el posgrado quedamos hablando así, cubital y radial. Y anterior y posterior es volar y dorsal. No anterior y posterior, casi no lo usamos en antebrazo y mano, sino volar y dorsal, por si acaso me escuchan esos términos. Entonces, desde el epicóndilo medial hasta el tercio medio del brazo. Y después, como les dije, vamos a ir en abanico, por el medio y otro hacia acá, hacia cubital. Eso es el pronador redondo, pronator teres. Luego viene, después del pronador redondo que se insertaba aquí, entonces vienen ahora estos tres, que como les dije, venían en abanico. Este es el flexor radial del carpo o terminología antigua, ya se me olvidó, palmar anterior, palmar mayor es la cosa, palmar mayor. De hecho había una mnemotecnia, creo que era pro papa pecuflé, como que creo que era así, yo nunca me la aprendí, pero bueno, esa era la mnemotecnia, pero ahora con esta terminología nueva se perdió. Como les decía, todos estos primeros 5 músculos que les voy a hablar se insertan en el epicóndilo medial. Entonces, el flexor carpis radialis se inserta desde el epicóndilo medial hasta la base del segundo metatarsiano. Fijémonos que entonces lo vamos a comparar con que es lo contrario. Este flexor carpis radialis, este es flexor carpis ulnaris, porque te está diciendo flexor radial hacia radial del carpo, y este flexor también radial del carpo, este es flexor también del carpo, pero es cubital. Entonces, como es cubital, se inserta, fíjense, base del segundo metatarsiano, y base del quinto, y este huesito que se llama pisiforme, que es la eminencia que nosotros tenemos aquí. Esta eminencia que tenemos aquí que nos palpamos es el pisiforme, hueso pisiforme. Cuando veamos muñeca y mano, no lo vamos a terminar de aprender. Entonces, flexor radial del carpo desde el epicóndilo medial a la base del segundo metatarsiano. Este musculito que ahora viene, que está en el medio, él no se inserta en ningún hueso, sino que se inserta en la aponeurosis palmar. O sea, la palma de la mano tiene una aponeurosis y se inserta allí. Y de hecho, por eso ese músculo no es muy importante. Y como ven que es finito, él lo usamos a veces como injerto para reforzar ligamentos. A veces cuando se luja el codo y se dañan los ligamentos laterales o los ligamentos mediales, sacamos este músculo, que algunas personas lo tienen y otros no, sacamos este músculo y lo usamos para reforzar aquí. Este músculo se llama entonces el palmaris longus o palmar delgado, y que antes se llamaba palmar corto. Este era el palmar menor. Este era el palmar mayor y este era el palmar menor. Entonces, el palmar largo se inserta del epicóndilo medial hasta la aponeurosis palmar. Para lograr buscarlo, si hacemos así, fíjense, la mano primero. Si ustedes hacen esto y doblan la muñeca, flexionan la muñeca, se van a ver el músculo. Esta eminencia que vemos aquí, en todo el medio, lo vemos, así que ahí casi no se ve. Pasa que como volteo la mano, casi no se ve. Si ustedes la ven de frente, se va a ver el musculito ahí completico. Aquí en este lado de mi brazo sí se ve un poco más. Este músculo que vemos aquí, si doblamos, si unimos pulgar y meñique y doblamos aquí, se va a ver esto que sobresale aquí, ese es el músculo, y por eso ahí lo agarramos y lo desinsertamos. Y por último, de este primer plano es, como les dije, el flexor cubital del carpo o flexor carpis ulnaris. Recuerden que ulnaris también es un término para cubital. El nervio ulnar también se llama cubital, o el hueso ulnar también se llama cúbito.
el flexor carpis ulnaris, entonces desde el epicóndilo medial también hasta el pisiforme y la base del quinto. El pisiforme y la base del quinto. Entonces, repasando, los primeros 4 se llaman pronador redondo. Ustedes hacen así. Bueno, eso aquí, mejor, aquí está, ¿ves? Hacen este abanico y así se van aprendiendo. Pronador redondo en el tercio medio del radio, flexor radial del carpo en la base del segundo, palmar largo en la poneurosis palmar y flexor cubital del carpo en el pisiforme. Desde aquí. Entonces ahora tenemos segundo plano. Ya quitamos lo del primer plano, los 4 primeros. Entonces viene segundo plano. En el segundo plano y en el último plano, en el segundo plano y en el último plano solamente hay un músculo. Solo hay un músculo, que es, en este caso, en este plano, vamos a ver este músculo que se llama flexor dígitos superficiales, o lo que llamamos normalmente flexor superficial de los dedos. El flexor dígitos superficiales tiene 2 inserciones proximales. Se inserta en el epicóndilo medial y en el radio. Pero con que ustedes digan el epicóndilo medial va bien, porque es de los 5 que se insertan en el epicóndilo medial. Epicóndilo medial y el radio, y todas estas fibras se dirigen, todos esos 4 tendones se dirigen hacia cada uno de los dedos largos, ¿sí? Y se insertan en la base del segundo, de la segunda falange, o lo que llamamos también F2, o como es que cuando pequeño me acuerdo que es falange falangina, se llamaba eso, falange, falangina y falangeta, o F2 o falange media, como ustedes lo quieran llamar. Entonces se inserta en la base del segundo, de la segunda falange, ¿no? Desde el epicóndilo medial. A entonces, como este se llama flexor superficial de los dedos, entonces obviamente hay un flexor profundo de los dedos. Flexor profundo de los dedos. Entonces ya caemos en el tercer plano, que es lo que llamamos el plano profundo. El segundo plano fue el plano intermedio. Plano profundo es el tercer plano, que tenemos al flexor profundo de los dedos. Como está más profundo, ya este no se inserta en el epicóndilo medial. Fíjense, ya aquí están todos los que se insertaron en el epicóndilo medial, quedaron allí, y ya ahora el flexor profundo de los dedos se inserta del cúbito hasta los 4 dedos también. Pero él no se va a insertar en la falange media. Fíjense que el de la falange media aquí está cortado. Este es el superficial cortadito aquí, sino que el profundo le pasa por debajo y se inserta en la F3 o la falangeta o la tercera falange. Entonces, desde el cúbito hasta la última falange. Si se fijan entonces que el superficial de los dedos hace esto, se abre y se inserta en la base del segundo. El flexor superficial de los dedos se abre y se inserta en la segunda falange. En cambio, el profundo, como es más profundo, le pasa por debajo y se inserta en la tercera falange. Le pasa por debajo y se inserta en la tercera falange. Entonces, como este se inserta en la segunda falange, entonces él dobla, hace que se flexione la segunda falange sobre la primera. Es decir, que ayuda a hacer esto. Si yo lo voy a examinar, sostengo la primera falange y le digo al paciente que doble el dedo. Y entonces hace esto. Él dobla, el flexor superficial de los dedos dobla esta articulación que llamamos articulación interfalángica proximal. En cambio, este profundo de los dedos, como se inserta en el tercero, en la tercera falange, pasando por debajo, y entonces yo sostengo F2 y le digo al paciente que doble el dedo, y al hacer esto, eso lo hace el flexor profundo de los dedos. Llega un paciente con una herida
a nivel de la palma de la mano, a nivel de la muñeca, yo le tengo que mandar a hacer esos dos movimientos en cada uno de los dedos para poder examinar el flexor profundo y el flexor superficial de los dedos. Y el otro que está en este plano es el flexor pollicis longus o flexor largo del pulgar. Flexor largo del pulgar. Él se inserta en el radio y llega a la F2 del pulgar. Recuerden que la falange solamente tiene F1 y F2. Entonces llega a la F2 del pulgar. Ahora, lo que siempre se nos olvida es dónde se insertan ellos dos, pues. Siempre uno se confunde. Ajá, el flexor profundo de los dedos se inserta en el cúbito o en el radio. Pero entonces lo que tenemos que acordarnos es del otro, porque como el otro se inserta, es el flexor pollicis longus, es el flexor del pulgar, entonces obviamente se debe insertar en el radio, porque el pulgar tiene que ver con el radio. Entonces, como el flexor largo del pulgar se inserta en el radio, entonces por ende el flexor profundo de los dedos se inserta en el cúbito. Así es que no los aprendemos. Este es el músculo S. Un paciente que llegó con una herida a ese nivel, no me acuerdo por qué. Una herida aquí en el carpo. Y era ese porque yo le mandaba a mover el pulgar y se veía cómo se movía. Aquí al final, después hay un video, no sé si se ve. Vamos a ver. No. Este sí no se ve. Así que el PowerPoint no está actualizado y entonces a veces se ve, a veces no se ve. Bueno, por lo menos los otros videos sí se vieron. Ajá. Y por último, en el último plano, en el cuarto plano, recuerden que les dije que los dos, que hay libros, sobre todo del que tomé esto, que es el Moore, une los dos últimos planos, pero hay otros que sí lo dividen en cuatro planos. Fíjense que, de todas maneras, este último músculo, que es el pronador cuadrado, está más profundo que los músculos que acabamos de ver anteriormente. Fíjense, aquí pasan esto y el pronador cuadrado es más profundo aquí, va debajo de estos dos. Aquí está, pronador cuadrado o pronator quadratum. Entonces él obviamente prona y lleva al radio encima del cúbito. Él se inserta del cúbito al radio, facilito, del cúbito al radio en su tercio distal o en su cuarto distal. Del cúbito al radio, listo. ¿Esto quién sería? Pronador redondo porque va desde el epicóndilo medial hasta la mitad del radio. Cuando ellos dos se contraen, hacen que el radio prone, que el radio se tuerza encima del cúbito. Porque el eje del antebrazo es el cúbito, el radio es el que se mueve encima, fíjense. El radio es el que se movió acostándose encima del cúbito, hecho por el pronador. Y esto es el supinador. Aquí vemos otra vez y vamos a repasar, creo que no dije las funciones. Entonces, aquí tenemos pronador redondo, flexor radial del carpo, flexor, el palmar largo, perdón, y el flexor ulnar del carpo. Flexor radial del carpo y flexor ulnar del carpo, los dos obviamente flexionan la muñeca. Pronador redondo y pronador cuadrado pronan. Palmar largo también ayuda un poco a la flexión del carpo. Flexor superficial y flexor profundo de los dedos, obviamente, flexionan a los dedos, pero como les dije, flexor superficial flexiona la interfalángica proximal. El flexor profundo de los dedos flexiona la interfalángica distal. El flexor largo del pulgar flexiona la única interfalángica que tiene el pulgar, la articulación interfalángica del pulgar. Y bueno, más nada, ahí están. Ya llevamos 8 de los 20 músculos que debemos aprendernos hoy.
Aquí tenemos entonces un repasito de las inserciones, sobre todo porque te quería hacerles ver los músculos epicondilios mediales, o lo que llamamos también músculos epitrocleares. Aquí están: pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo y el flexor superficial de los dedos. Esos 5. Y bueno, y aquí están los otros, pero no me voy a poner a repasarlos para no perder tanto tiempo. Después entonces vienen aquí los músculos epicondilios. Estos músculos, cuando se inflaman, cuando se lesionan, eso es lo que llaman, que dan el codo del golfista. Codo de golfista es cuando se cansan, vamos a decir, estos músculos, los epicondilios mediales o epitrocleares. En cambio, cuando se cansan los epicondilios laterales, o músculos epicondilios como tal, eso es el codo de tenista, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Para recordar Terminator 1. Soy un poco fanático de Terminator. Que cuando la veía me gustaba cómo movía los cositos aquí para cuando se lo estaba reparando él mismo para mover los dedos. Estaba reparando ahí como el flexor de los dedos, flexor superficial y profundo de los dedos. A ver si alcanzamos a terminar aquí los músculos. Entonces, ahora eso fue el compartimiento anterior. Ahora vamos con el compartimiento lateral. Compartimiento lateral tiene solamente 4 músculos. 4 músculos. Que entonces vamos, fíjense aquí, perdón. Aquí. Esto, si se fijan, ¿verdad? Es el cúbito, la mano y el húmero. Es decir, que es un paciente que está puesto así. Está puesto así. Entonces, fijémonos, los 3 músculos que vamos a ver ahorita están insertados cada vez un poco más distal. Es decir, este está aquí casi arriba en el húmero. Bueno, no arriba, sí en el hombro, ¿no? Sino aquí en el tercio distal del húmero, pero en su cresta supracondilia, en la cresta supracondilia, pero hacia lateral. Está insertado él. Después viene un músculo que un poquito más abajo, y después viene un músculo que entonces sí se inserta en el epicóndilo lateral. Yo creo que aquí podemos ver que están estas inserciones, ¿ves? Esas inserciones son las que estamos viendo. El primer músculo que vamos a ver se inserta aquí en la cresta supracondilia, después el siguiente un poquito más abajo, y después los otros se van a insertar en el epicóndilo lateral. Así que no encontré otro dibujo mejor que me pudiera describir bien esas inserciones. Porque fíjense, este tiene los dibujos de los músculos, pero no se ven bien las inserciones como se ven aquí. Entonces, este músculo que es el braquio radial, braquio de radialis o supinador largo, pero después se descubrió que él no supina y entonces se le quitó el nombre y por eso se le llamó braquio radial, porque va del brazo al radio. Él va desde la cresta supracondilia y se inserta en la ¿cómo se llama? Apófisis estiloide del radio, apófisis estiloide del radio. De hecho, las fracturas distales de radio se desplazan por culpa de este músculo, que lo jala y entonces se va hacia atrás. Supinador largo, entonces, o braquio radial, se descubrió que no era supinador, sino flexor del brazo, y entonces se dejó como braquio radial. Entonces aquí de una vez es para enseñarle lo que llamamos el canal del pulso, que a mí no me gusta cuando entonces un estudiante lo pongo a buscar el pulso y empieza a buscar por todos lados en la muñeca porque no encuentra el radio, pero no encuentra, perdón, el pulso radial. Entonces lo que tienen que buscar es el canal del pulso. El canal del pulso está delimitado por el braquiorradial por fuera, y por dentro está el flexor radial del carpo. Aquí lo vemos otra vez. Fíjense, aquí está arteria radial, braquiorradial por fuera y flexor radial del carpo por dentro. Ustedes buscan esos 2 músculos y listo.
Ajá, este músculo es se llama braquiorradial, pero antes él se llamaba supinador largo, porque se creía que supinaba, pero ya no, él se descubrió que ya no supina, sino que flexiona el brazo. Y entonces le llamaron su nombre de acuerdo a las inserciones. Braquio, de brazo, radial, porque se inserta en la apófisis estiloide del radio, braquio radial. Entonces el canal del pulso está delimitado por fuera por el braquio radial y por dentro por el flexor radial del carpo. Buscamos esos dos músculos allí en el canal del pulso y ahí está sin pele la arteria radial para hallar el pulso antes que se muera el paciente. Se demoran buscando el pulso y se muere. El siguiente músculo es entonces lo que antes llamábamos primer radial y segundo radial. Primer radial y después viene el segundo radial. Pero como los anatomistas ya vieron que los estudiantes se aprendían los músculos, entonces dijeron, bueno, vamos a fastidiarlo más, vamos a ponerle el nombre un poquito más largo nada más. Extensor radial largo del carpo. Porque entonces dijeron, bueno, podemos poner como así como flexor radial del carpo, entonces hay extensor radial del carpo, pero entonces se dieron cuenta que el extensor radial del carpo son dos músculos, entonces había que ponerle a uno un nombre y otro, o sea, apellido. Entonces le pusieron a este, que como ven que es más largo porque es de más lejos, entonces le pusieron a este extensor radial largo del carpo y a este extensor radial corto del carpo. Me parece un trabalengua ya. Extensor radial largo y extensor radial corto del carpo. Entonces el extensor radial largo del carpo se inserta aquí también en la cresta supracondiliar debajo del braquiorradial y se inserta en la base del segundo metacarpiano. En la base del segundo metacarpiano. Y el segundo radial, que sería este, que es el extensor radial corto del carpo, se inserta, este es el primer músculo que se inserta en el epicóndilo lateral. Se inserta desde el epicóndilo lateral hasta el tercer metacarpiano. De hecho, aquí están, ¿ves? Primer extensor radial largo del carpo hasta el segundo metacarpiano y extensor radial corto del carpo desde el epicóndilo lateral hasta el tercer metacarpiano. Aquí están. Extensor radial corto del carpo, que es el que más se enferma en la epicondilitis, en el codo de tenista. Y por último, profundo a estos tres, ya después que yo quito estos tres, entonces me consigo un músculo que se llama supinador, que como este se llamaba antes supinador largo, entonces ese se llamaba supinador corto. Pero como se dieron cuenta que este ya no es supinador, entonces a ese ahora sí por lo menos le quitaron el apellido y se llama solamente supinador. El supinador es un músculo interesante porque le rodea aquí al cuello del radio. Él se inserta igual desde el húmero y desde el cúbito hasta el radio y ayude a supinar. Como los pronadores ayudan a pronar a que esto se voltee, ¿verdad? A que el radio se suba encima del cúbito, en cambio entonces el supinador lo derrota, lo lleva hacia allá otra vez a su posición original y junto con el otro músculo supinador, no se les vaya a olvidar, el otro músculo supinador es el bíceps braquial, que se inserta aquí en la eminencia, en la tuberosidad bicipital del radio. Él ayuda también a hacer la supinación. Entonces, los dos músculos pronadores son pronador redondo y pronador cuadrado. Y los dos músculos supinadores son el supinador y el bíceps braquial. El que flexiona como tal el codo es el braquial anterior y el braquiorradial. Los flexores del codo son braquial anterior y braquiorradial. Otra cosa interesante del supinador, ya para terminar esta sesión, es que tiene esta arcada aquí que se llama arcada de Frosch. Es decir, entre este borde superior del supinador y el radio se mete un nervio
que es una de las ramas del nervio radial. ¿Se acuerdan que el nervio radial viene por aquí por delante? Él se divide en dos ramas terminales, una que pasa por encima y otra que pasa por debajo. Que se las voy a dar después para no saturarlos ahorita con eso, sino que quiero que se fijen en el supinador. Y el conducto que se llama aquí, se llama arcada de Frosch. Entonces yo creo que aquí quedamos. A la vez le di a fin. Bueno. Ok, es lo que les estaba diciendo. Y entonces el músculo supinador, aquí, el músculo supinador tiene aquí una arcada que se llama arcada de Frosch, por donde va a pasar una de las ramas del radial. Aquí viene. El radial viene aquí, ¿se acuerdan que les estaba diciendo el recorrido del radial que viene a nivel posterior en el, ¿cómo se llama? En el canal de torsión, y al llegar al codo se hace anterior. ¿Se acuerdan que vimos que había una operación que había un lipoma aquí a nivel lateral del codo? Que entonces yo lo retiré y se vio que entre el bíceps y el braquio radial, necesito que pongan en silencio su micrófono, por favor. Entre el bíceps y el braquio radial, que es estaba aquí el nervio radial. El nervio radial, cuando llega al codo, entonces se termina y da sus dos ramas colaterales, sus dos ramas terminales, que son, una sensitiva y una motora, es decir, una que va para piel netamente y una que va para los músculos. Esta que va para los músculos es la rama motora, se llama interósea posterior y es la que se mete en la arcada de Frosch, que está formada entre el supinador y el radio. Necesitan que pongan en silencio, por favor, el audio. Luego, eso es la rama motora, que después la vamos a ver mejor. Y la rama sensitiva se llama rama cutáneo superficial del radio. Rama cutáneo superficial del radio, que es esta que va aquí y va debajo del braquiorradial, acompañando a la arteria radial que va aquí. Arteria radial y la rama cutánea superficial del nervio radial van juntos debajo del braquiorradial. Y esta rama que ven aquí encima del braquiorradial va para la piel lateral del antebrazo. ¿Quién inerva la piel lateral del antebrazo? Dijimos que era el nervio musculocutáneo, que es este que va aquí. Un músculo cutáneo que va aquí en el brazo como un sándwich entre el braquial anterior y el bíceps braquial. Aquí estos son libros de anatomía de abordajes quirúrgicos, de operaciones. Aquí está otra vez, vemos el radial, que da su rama motora, que se mete en la arcada de Frosch, y rama sensitiva. Esto que estamos levantando aquí es el braquiorradial. Rama motora, rama sensitiva que está mostrando, más o menos donde lo entramos. Si necesitamos operar aquí la cabeza del radio y el cuello del radio, ahí está la rama motora. Esto que vemos aquí es donde el bíceps integrándose en lo que les di en la tuberosidad del radio. Otra vez la disección un poco confusa. Radial, rama motora, rama sensitiva. Supinador, acá de Frosch. Aquí para discar aquí lo que es la cabeza del radio del riel. Aquí otra vez que está mostrando el brazo, el antebrazo, el codo, bíceps, la lateral del codo, miembro de derecho. Entonces esto sería el bíceps y este es el brazo radial que tiene el radial llegando al codo. Entonces el compartimiento, ahora viene el compartimiento posterior. Vimos 8 músculos en el antebrazo, ¿verdad? 4 músculos en el compartimiento lateral y ahora vamos a ver 8 músculos más en el compartimiento posterior. El compartimiento posterior del antebrazo se divide en dos planos, en un plano superficial y un plano profundo. Esos planos, el plano superficial uno tiene 4 músculos. Entonces, nosotros 8 músculos nos vamos a aprender como un abanico. Voy a tener que dejar aquí la cámara. Entonces, nos lo vamos a aprender como un abanico. Entonces, ¿cómo mostrarlo aquí? Entonces, vamos a mostrar aquí. Tenemos aquí. Entonces, vamos a comenzar aquí, a este nivel. De aquí. Aquí vamos a comenzar y vamos a todo el abanico hacia el pulgar. Desde aquí, vamos a comenzar el abanico hacia el pulgar. Fíjense en la lámina. Aquí, el primer músculo que vamos a ver aquí, pero no después de todos estos. Y vamos a pasar por todos los dedos. Desde aquí, el primer músculo está aquí. El primer músculo, después el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Así vamos hacia los dedos.
Y eso lo vamos a aprender para varias cosas. Primero, para aprender los compartimientos, los músculos del compartimento posterior. Y también aquí, estos numeritos que ustedes ven aquí, eso se llama los compartimientos retináculo extensor. Los compartimientos del retináculo extensor. Cuando vimos en la muñeca, en la parte anterior, está el túnel carpiano, por donde pasan todos los tendones. Pero ellos juntos, aquí sí van divididos en túneles. Entonces hay un túnel 1, túnel 2, túnel 3, túnel 4, túnel 5, túnel 6, y debemos ver quién pasa a través de esos túneles. Y bueno, se siente, como ya sabemos, cuando nos vamos a aprender los compartimientos retináculos, se siente, lo decimos al revés y ya no los aprendemos. Okay. Entonces, el primer músculo es este conio, que nos sirve mucho. Él se inserta entonces en el epicóndilo lateral del húmero, pero él se inserta un poco más atrás, es decir, que no es parte del músculo epicóndilo, se inserta un poco más atrás, sino tiene inserción como tal en el epicóndilo. En el epicóndilo son dos, que ya vimos uno, el extensor radial corto del carpo. Entonces él se inserta ahí hasta el músculo radial, vamos a ver la cabeza del radio. Entonces, como vamos a nombrar estos 8 en abanico, ustedes van a aprender estos 8 tejidos en abanico. Si ustedes llevan 4, si ustedes lo están nombrando, cuando ustedes lleven 4, ahí se ven los otros 4 son de plano profundo. Entonces, ¿cómo fue? Es entonces el extensor cubital del carpo. Fijemos que a nivel anterior vimos que hay un flexor radial del carpo y un flexor cubital del carpo. Igual por detrás hay extensor cubital del carpo y extensor radial del carpo, que para día hay dos, un extensor radial largo del carpo y un extensor radial corto del carpo. Entonces, el extensor cubital del carpo se inserta en la base del quinto metatarsiano. Recuerdan que el flexor cubital del carpo también se inserta en pisiforme y en la base del quinto. Entonces, este se inserta igual, el extensor radial del carpo se inserta en la base del metatarsiano por delante y el extensor radial largo del carpo por atrás se inserta también en la base del segundo metatarsiano. Entonces, este flexor cubital del carpo se inserta del conio hasta la base del quinto metatarsiano. Entonces, fijan, es el segundo músculo, entonces, que se inserta en el epicóndilo. El segundo, el conio no lo contamos. Como le dijimos, antebrazo, ustedes saben, el antebrazo de meñique. Entonces, viene un músculo que se llama extensor de meñique. Todos ellos tienen, todos 4 dedos, los ayudan, o sea, los exhibe un músculo llamado, el músculo se llama extensor común de los dedos. Pero lo que es el meñique y el índice, es decir, los dos extremos, el meñique y el índice, porque más fino de todo es el pulgar, tiene todos los músculos para él solo, él no comparte con nadie. Pero entonces el índice y el meñique en los extensores se copiaron y dijeron, nosotros no tenemos músculo nosotros, no los cifrinitos. Entonces hay un músculo extensor común de los dedos y hay un músculo extensor del meñique y un músculo extensor del índice. Entonces, como decía, venimos en el arco antebrazo y después vemos aquí al meñique, entonces el extensor del meñique, que se inserta también a la falange distal del meñique. Y en el plano superficial, el extensor común de los dedos, que va también desde el epicóndilo hasta la falange distal de cada uno de los dedos. Eso se llama extensor de los dedos. Entonces, repasemos dos cosas. Repasemos los músculos del plano superficial del compartimiento posterior. Serían anconio, extensor cubital del carpo, extensor del meñique, y vamos a decir anconio, extensor cubital del carpo, extensor del meñique, extensor común del dedo. Vamos a ir. Eso no es del plano superficial. Lo otro que queremos repasar es entonces, cuáles son los 4 músculos epicóndilos. Entonces, son uno del compartimiento lateral, que es el músculo extensor radial corto del carpo, y los otros que son del compartimiento anterior son el extensor carpulnar, el extensor del ulnar del carpo, el extensor del meñique y el extensor común de los dedos. Esos 4. Pero el que más enferma como he dicho, en la enfermedad del codo del tenista es el extensor radial corto del carpo. Okay, entonces aquí tenemos el plano superficial, entonces viene el plano profundo. Entonces en el plano profundo, ¿verdad? Tenemos 4 músculos más. Entonces dimos, iban a esos músculos por el dedos. Ahora viene el índice, el índice que tiene sus músculos propios. Y los otros 3, bueno, los 3 se los llevó el pulgar completo, se llevó todo el músculo. Tiene que quitar los 3. Y el extensor del índice, no para el extensor del índice solo, y los otros 3 que van para el pulgar. Aquí lo que se llama el martillo. El martillo debe, porque a veces cuando van en la base, hace una flexión brusca de este músculo y entonces el extensor común de los dedos se despega de la base de F3. Hace una flexión brusca de la falange distal, se despega el extensor común de la base de F3 y el paciente, tú le dices que extienda los dedos, pero un dedo le queda así. No lo puede tener completo porque se despegó el extensor común de los dedos. Entonces, como le dije, el extensor del índice, de aquí, desde el cúbito a la falange distal del índice, y no le nombro las funciones porque obviamente son extensores de la falange distal. Y además, como los nombres tienen bastante. Y los otros 3 del pulgar, que eso siempre son los que aprendes bien esos músculos. ¿Cómo aprenderlo? Entonces, bueno, resulta que, como estamos hablando de extensores, entonces aquí nos vamos a buscar 2 extensores. Entonces, como son 2 extensores del pulgar, entonces les vamos a dar nombre. Le vamos a dar rápido. El nombre de extensor, entonces queda rápido. Uno es extensor largo y otro es corto. Entonces, como el del pulgar, entonces el primero que nos va a dar es el calejo del pulgar. Entonces, el largo del pulgar, que se llama el colo, viene del cúbito hasta la falange distal del pulgar, la F2 del pulgar. Desde el cúbito hasta la falange del pulgar. Perdón, hasta la falange del pulgar. Extensor largo del pulgar. Después, por ende, ¿verdad?
extensor corto del pulgar, que es el índice. Entonces, viene de más corto del radio, porque es más corto, del radio hasta la F1 del pulgar, la falange F1 del pulgar, del radio hasta la F1 del pulgar. Y por último, el músculo abductor largo del pulgar. Abductor largo del pulgar, entonces, abductor largo del pulgar, que se también desde corto del hasta la falange, porque lo que hace es alejar al pulgar, va a alejar el pulgar de la mano, y entonces por ende se estar aquí arriba y alejar el pulgar, y eso se llama abductor o abductor largo del pulgar. Entonces, vamos otra vez. ¿Quién será este jugador que tiene insertado en el quinto metatarsiano? Debe ser el extensor ulnaris, el extensor cubital del extensor. Entonces, fíjense aquí los profundos. Aquí digo que es extensor índice, después viene extensor largo del pulgar porque venía de ego, extensor largo del pulgar hasta F2, extensor corto del pulgar porque venimos de radio hasta la F1, y por último, el abductor largo del pulgar, porque el abductor corto es del músculo de MS tenar, el músculo de la MS tenar es lo que están aquí. Eso no lo voy a hablar porque es muy más específico. Entonces, fijémonos, y esto que están aquí que no. Bueno, eso, extensor, lo que están en compartimiento lateral, extensor largo, extensor corto, radial, extensor largo, radial y extensor corto, radial, que es lo que llamamos y un radial. El radial están los dos músculos de abductor largo y extensor corto, y, como habíamos dicho, en el primer metatarsiano y segundo metatarsiano. Aquí están más o menos cuando hacemos cortes, que son los del compartimiento lateral, después radial, y aquí los flexores, y obviamente que se fue aquí, que es el pronodor largo. Aquí cuando estaba aquí, me tenía para aprender músculos, ahorita aquí creo que es músculo nuclear, estaba diciendo, pronodor largo, pronodor redondo, flexor cubital del radio, flexor del carpo, palmar largo, y flexor cubital del carpo, FCU. Lo que son ramas, el arteria radial cubital, que se ve mejor aquí, o sea, no es el ruido, eso es lo que en cuanto a la arteria radial y la cubital. Entonces, ya sabiendo dónde está cada músculo, más o menos podemos escribir dónde va el radio y el cubital. Primero identificar, entonces, obviamente, primero, y el epicóndilo en el medio. Este es braquial anterior. Si es braquial anterior, ¿por qué no es ese? Porque visita mucho aquí. Entonces, no el braquial anterior. Si es braquial anterior, encima el músculo cutáneo. El nervio, el arteria radial, entonces se divide en arteria radial y arteria cubital. La arteria cubital enseguida va a lo que se llama interosia anterior. Entonces, cubital se divide en radial y cubital me da interosia. Aquí viene el nervio y de aquí viene el cubital, que es el posterior para darnos el repaso y aquí. Ese queda aquí cubital. Entonces, que lo vemos más superficial, lo vemos aquí, el músculo superficial, el flexor del dedo, porque que superficial el rojo se está aquí en el epicóndilo medial, se está en el medial y en el radio. En cambio, este sí es el flexor, el flexor común profundo derecho, y este sería el flexor lateral, aquí por lateral. Entonces, fíjense, los recorridos. Arteria radial va por debajo del arco radial, que es la arteria radial va por debajo del arco radial, acompañado del nervio, y dijimos que las ramas terminales del nervio radial, que es la rama cutáneo superficial, y sobre el canal de pus. El nervio mediano, por el contrario, fíjense, él viene y se hace profundo, pasa, primer plano, de pasa segundo plano, y pasa el segundo plano y entre el tercer plano, es decir, entre el superficial y el profundo de los dedos se queda este. Entonces, entre el superficial y el profundo de los dedos y el máximo, pero él también una rama que se llama interosia anterior, que va entre el flexor regular y el profundo de los dedos. Entonces, el mediano va a ser el profundo de los dedos y el anterior está entre el flexor regular y el superficial de los dedos. Si se fijan, este nervio, ustedes dirán, este nervio se llama interosia anterior, pero es rama del vino. ¿Y por qué el interoso posterior? Este tenemos aquí. ¿Por qué el interoso posterior es rama radial? ¿Qué es eso? Bueno, eso lo digo así, no sé por qué. La rama interoso posterior, el nervio interoso posterior es rama del radial, que es tipo aquí en la cara de Frosch. Y la rama interior, el nervio interoso anterior, es rama en el nervio medio. Entonces, para aprendernos una vez, ¿quién inerva qué? ¿Quién inerva qué? ¿Quién inerva cada uno de estos nervios? Lo compartido posterior lo lleva todo el músculo, el compartido posterior lo inerva es radial. Esto lo lleva todo radial. Bueno, yo creo que eso mejor lo hablamos un poquito más adelante. La nervio está mejor. Ahorita vemos la nervio. Como les había dicho, el drenaje venoso superficial. En el ano, la parte interior está más que todo por las arterias. O sea, está comandada por la arteria. En la parte posterior dorsal está comandada por la arteria. Por eso que cuando van a agarrar la vía venosa, no se aquí por porque no se encuentra, no se hace dorsal. Porque en el dorsal ano hay un arco dorsal. Este arco dorsal tiene dos extremos. Una parte cubital y una parte radial. La parte cubital comienza entonces con lo que se llama la vena basílica. La parte radial es la vena cefálica. Cefálica, recuerden que va por vena basílica. Entonces, la basílica y la cefálica. Y por el medio anterior va una vena también mediana. Entonces, una mediana con la cefálica y sigue llamándose cefálica. Se une la mediana con la basílica y sigue llamando basílica. Y la basílica que se mete entre el brazo, se mete profunda y vena lateral. Y la cefálica se mete en el hombro, se hace profunda el hombro y se llama la vena axilar. Aquí otra vez, fíjense el nervio mediano, el nervio radial, después de por el canal de opción, se hace anterior. Aquí más o menos que lo vimos cuando le quitamos el hipoquiente, y entonces quedó seguida en sus ramas finales. Acta superficial y la posterior que se pone debajo del músculo supinador. Así, entonces, como les dije, en el brazo, el nervio radial, el nervio interposterior, que es una rama que se metió debajo en la arcada de de vaso, no se preocupen, yo me encargo de todo eso. Que el cubital y el mediano se peleen por el anterior. Por los compartimientos anteriores. Entonces, él inerva el compartimiento del posterior, es el cada de 12 músculos,
se encarga de 12 músculos, se genera todo un músculo. Ahora vamos con los 8, ¿verdad? Partimiento entre 8. A ver qué nos generó. Dime que el músculo que ven aquí, él soltó todo su rama motor en el brazo. Es decir, que quedó con una rama excesiva. Es decir, que en el antebrazo lo único que hace es generar la cadera del antebrazo. El mediano dijimos que en el brazo no daba nada, quedaba todo en el antebrazo. Imagínate, ¿cómo para aprenderme esa broma? Todos los músculos que lleva. Bueno, lo primero que hice fue aprender los músculos del antebrazo. Ok, ya voy bien. Estoy bien con eso. Aprendí los 8, pues, los 8 complementos anteriores. Ahora, ¿cómo hago para aprender? Bueno, entonces el cubital, el inerva. Como el cubital lleva menos músculos, yo me aprendo a él. Entonces, ¿quién no inerva? El cubital. Él solamente inerva 3 músculos. 3 músculos. En el brazo. Como aquí. Entonces, inerva los dos que son ulnares, es decir, flexor ulnar del carpo y extensor ulnar del carpo. Flexor ulnar del carpo y extensor ulnar del carpo son inervados por él. Entonces, mentí, porque con el extensor ulnar del carpo tiene el compartimiento posterior. No es inervado por el radial, sino que se carga el cubital. Entonces, esos dos, flexor cubital del carpo y flexor y extensor cubital del carpo. ¿A cuál otro problema? Resulta que el cubital ya va de que nada más inerva 2. De todos los 20, nada más voy a inervar 2. Entonces, él agarró el flexor profundo, agarró el flexor profundo de esos que tendones, ¿verdad? Los tendones, uno que va al índice, uno al meñique y uno para la y uno al meñique. Entonces, dije, yo voy a agarrar dos tendones de ahí. Los tendones que más cerca mío, yo digo, por el que es grande, también aquí, porque él se encarga de esa inervación. En cambio, la parte del índice y del medio, el tendón del medio, se inerva el mediano. Eso no se olvida porque, por tanto, el mediano se lesiona de lo que se llama la mano de predicador. Es que así, porque como se lesiona el mediano, entonces el índice y el medio tienen extensión y no se puede doblar. En cambio, estos, como el profundo de los dedos vertical, él sigue doblando. En cambio, estos quedan extensión y no se pueden doblar y por eso se llama mano de predicador en paciente con lesión del medio mediano. Entonces, el resto de los músculos los inerva el mediano. Tú tienes que inerva el cubital, flexor cubital del carpo, extensor cubital del carpo y los tendones anular y meñique del profundo de los dedos. Hay que inervar todo lo demás. Entonces empiezo. Como yo me lo sé, prono redondo, flexor del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo. No, ese no, ahí descarto, es el cubital. Flexor superficial de los dedos, en el flexor profundo de los dedos, solamente del índice y del medio. El flexor largo del pulgar y por último el pronador redondo. Perdón, pronador cuadrado. Aquí está más o menos como nos vemos los tendones del extensor común de los dedos y como se ven primer y segundo radial, que son extensor corto radial largo del carpo. Ahí está. Esto es cuando por ejemplo, empezaron a robar los cables. Las personas entonces se electrocutaban y hacían un síndrome corneal del antebrazo. El antebrazo se dematiza que estaban bien las arterias, entonces había que comprimir el antebrazo. Este paciente particular, por cierto, no era electricista y se electrocutó después de 35 años trabajando, normalito, electrocutó. Y bueno, hasta perdió la mano, se electrocutó, le comprimimos el antebrazo, decía el palmalongo, el palmar pero no, pues la vimos. Palmalongo, flexor radial del carpo, porque esta es la mano derecha. Flexor radial del carpo, palmaris longo. Este es el radio. Pero después se fue necrosando. Estábamos ayudando a cerrar eso, porque este otro paciente estaba así cerca y cuando se lanzó, se quedó pegado el pulgar, se quedó donde estaba el pulgar y se desarrolló el pulgar. Y de hecho, lo trajeron a hacer algo. Y se le prendió la exodia, el edema que tenía, el hueco de la mano, la mano de lo dentado. Se abrió para que ese sí, como es más severo, no soy más. Pero el músculo sería el carpo, palmar largo y ya esto es lo superficial de los dedos. Y el mediano, palmar largo, flexor dígito superficial que es el superficial del dedo, flexor radial del carpo y el brazo radial. A mí le comprimimos el 12 más que como volver. El énfasis también que me llevó con lesiones en la muñeca de la doctora, aplicando el conocimiento de anatomía, buscando los tendones para reparar. Y también para mí que aquí mi selección. Igualmente deben ver después la parte de la pronosupinación 2. Aquí tienen aquí, este es un paciente cuando yo era residente asistencial, este es el U, por cierto, cuando era estudiante. Nos llevó este paciente, no me acuerdo cómo fue eso, creo que fue un accidente de tránsito. Tuvimos que hasta ligar la arteria cubital y bueno, se hizo la reparación de lo que se pudo. Pero eso estaba como una carne molida ahí. Todo ahí los músculos, de verdad que no se sabía muy bien si es cierta qué músculos había y eso, porque muchos estaban deshilachados y todo, se había perdido mucho la anatomía. Y bueno, aquí están algunos seminarios que como yo siempre se los coloco, a mí me tocó biomecánica de la pronosupinación,
toda la importancia de cómo el codo y la muñeca se conectan con lo que es el antebrazo, y por eso es que nosotros tenemos que el antebrazo es una articulación más. Fijémonos que siempre esta es la posición neutra, y la pronación, tanto la pronación como supinación deben dar los 90 grados. Aquí, bueno, tenemos la pronación 85, pero en verdad, a ojo de nosotros, siempre debemos verlo a los 90 grados. Igualmente, recordar, fíjense que el radio se monta sobre el cúbito, así como aquí, ¿eh? Entonces, por eso, el cúbito tiene una dirección en valgo. El cúbito tiene una dirección en valgo. Cuando ustedes lo ven aquí, siempre ven en el codo que tiene un valgo. Y eso es para que cuando el radio se monte encima, él quede mirando hacia adelante completamente. Él quede mirando hacia adelante completamente. Fíjense que una mano un antebrazo en supinación, por eso es que siempre queda en valgo, pero es porque cuando entonces hagamos la pronación, entonces queda derecho. Igual, aquí vemos cómo esta es una vista lateral, ¿no? Del antebrazo. Aquí está. Aquí está una vista lateral del antebrazo, pero cuando se monta encima, entonces ellos encajan. Es decir, estas dos manos mías son radio y cúbito. Entonces el radio se monta encima del cúbito y encaja para hacer la supinación, para hacer la pronación. Porque así es supinación, así estaría en pronación. Ellos tienen esta figura. Estoy diciendo, si yo coloco el antebrazo así, ¿no? Coloco el antebrazo así, y hago una vista lateral, veo del lado, yo voy a ver que el cúbito y radio tienen una curvatura hacia adelante, tienen una concavidad hacia adelante, y entonces cuando el radio se monta encima del cúbito, encaja. Por eso es que las fracturas de cúbito y radio deben reducirse anatómicamente, porque si no se reducen anatómicamente, si hay una disparidad, si queda algún tipo de deformidad, ellos no van a poder encajar, y entonces el paciente va a tener la pronación y la supinación limitada. Aquí igualmente otra vez, la biomecánica de lo que es la importancia de lo que es la membrana ósea, cómo se mantienen las cargas a través de ella. Realmente aquí, a través de lo que es esta flechita verde sería el pronador redondo, y aquí está lo que es el supinador largo, y el flexor carpis radial, braquio radial y flexor carpis radial. Entonces vemos cómo ellos ayudan a lo que es la pronosupinación. Esto también lo van a ver igual en parte en el video de biomecánica, cómo contribuyen lo que es el ligamento cuadrado, el ligamento anular, abrazando a la cabeza del radio. Igual en la articulación radiocubital distal, muy importante. Cómo se comportan aquí los dos músculos los dos músculos pronadores y los músculos supinadores. Recordemos cuando vimos en los músculos, los dos músculos pronadores son el pronador redondo y el pronador cuadrado. Y los supinadores son el supinador corto, que es este, o supinador solo, y el braquial anterior. Perdón, el bicebraquial y el supinador son los dos músculos supinadores. Entonces ellos hacen esta función. Fíjense cómo hace la supinación y para hacer la pronación. Si ustedes se imaginan el radio, ¿verdad? Prona. El radio prona. Se contrae este músculo que es el pronador redondo y el pronador cuadrado, y hacen que el radio se venga para acá, así como está aquí. Y prona. Ahora, mientras
hace esa pronación, ¿qué sucede con el tendón del bíceps braquial aquí? Imagínense otra vez. Cuando el radio se monta encima aquí, el tendón del bíceps braquial se enrolla, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando él se contrae hacia arriba, entonces él hace que el radio se desenrolle, y entonces el radio que estaba aquí se tira para acá otra vez. Así, igualito como esto, ¿eh? Por eso entonces está diciendo, cuando nosotros damos la orden de supinar a través de lo que es el bíceps braquial y el supinador, entonces se jala este músculo y entonces esto se desenrolla. Esta es una explicación que es mejor que la lean en el Capangui, bastante, porque el antebrazo contiene 2 huesos. Y entonces habla de que porque necesita, o sea, primero explica que en la mano no puede ser como el hombro. Es decir, que el hombro tiene, entonces que el hombro tiene 6 arcos de movilidad, los 3 ejes de movilidad, y entonces se puede mover en 6 tipos de movimientos. La mano no puede hacer eso, porque si colocáramos que la mano fuera así, entonces tuviéramos muchos músculos a ese nivel. Y al tener muchos músculos a ese nivel para hacer todos esos movimientos, nos quedaría muy pequeño el hueco de la mano para sostener cosas. Por lo tanto, entonces, dejando que la pronosupinación, es decir, que un eje lo dejamos en el codo, y entonces la muñeca solamente se mueve en flexión y extensión y abducción y aducción, entonces hace que nada más pasen tendones y entonces el hueco de la mano nos queda más grande para sostener cosas. Entonces, a través del cúbito y radio, a través de 2 huesos, entonces nosotros podemos tener más inserciones musculares y obtener la pronosupinación. Que si tuviéramos un solo hueso, tuviéramos un solo tendón, tuviéramos menos músculo y entonces no pudiéramos hacer bien la pronosupinación como se debe, porque además tuviéramos que tener muchos músculos en la mano. Igualmente, él habla de que los músculos estarían mucho más en la mano y entonces habría un peso desproporcionado. Habría un peso desproporcionado que tuviéramos esta figura, la mitad derecha de este muñeco aquí. Así fuera nuestra figura anatómica. La mano sería muy grande y el peso estaría distal. Entonces ahora, como es proximal, entonces normalmente tendemos a desarrollar más los músculos del hombro y brazo y más finitos lo del antebrazo y la mano, que quedaría, vamos a decir, anatómicamente más estético. Igual aquí, bueno, aquí les habla, como les decía, si tuviéramos una articulación como el hombro con un solo hueso en el antebrazo, nos daría muchos músculos gruesos en la mano y eso no sería funcional. Si yo les pregunto aquí, ¿qué hueso es este? Se podrían a pensar qué hueso podría ser, pero entonces fíjense, si nos ponemos aquí y decimos, bueno, este hueso tiene que ser el cúbito porque es de la cabeza del radio, ¿verdad? Pero si vamos aquí distal, decimos, ya va, este es el radio, porque tiene la figura del radio, pues que es más grande a nivel distal que el cúbito. Fue un caso de un cirujano a mano con quien yo estuve en el Hospital Cardón y tuvo muchas complicaciones ese paciente y entre osteomelitis, etcétera. Y entonces, bueno, lo último que hizo fue fijar el radio con el cúbito de lo que quedaba, con una placa. Aquí tenemos, bueno, varios abordajes, los abordajes quirúrgicos en el antebrazo. Y entonces para que noten la importancia que tiene saber la anatomía en el antebrazo. Esto es más que todo puro del
del Hoppenfield de abordaje quirúrgico. Fíjense aquí el abordaje de Henry para el radio, cómo se hace entre el braquio radial y el flexor carpi radialis, que es el palmar mayor, y obviamente nos vamos a encontrar con la arteria radial y debajo del braquio radialis nos vamos a encontrar al nervio, eh, el cutáneo superficial del radio. Que viene aquí, el nervio radial se divide en esa rama superficial y en una rama profunda que se mete por la arcada de Frosch, que es el nervio interóseo posterior. Y bueno, así llegamos a lo que es el radio. Un abordaje a la diálisis cubital un poco menos complicado, tomando el punto de referencia de la apófisis estiloide hasta el olecranon por todo el borde posterior del cúbito, y obviamente lo vamos a hacer entre el extensor carpi radial y el flexor carpi radial. Abordaje posterior al radio. Obviamente, si hacemos esta incisión, ¿quién nos vamos a encontrar aquí? De primerito, o sea, ¿qué peligro debemos pensar? El interóseo posterior cuando nos encontremos con el músculo supinado. Ahí está, el nervio interóseo posterior. Tengo otro seminario que tuve con Solaje, con R.A. Osvaldo Calle, sobre las lesiones de Monteña. Esto es del Green, que habla de la posición en que debemos colocar la mano para colocar la placa y estar seguro que no lo vamos a colocar sobre superficie articular que vaya a comprometer la pronación o supinación. Debemos colocarlo aquí en esta amplitud, porque si lo colocamos mucho más acá, cuando el paciente haga más pronación, va a chocar. Igual, si la colocamos más atrás, cuando el paciente haga supinación, va a chocar aquí con el cubo. Paciente con lesiones de Monteja, servicio. Y bueno, todo por hoy. Muchas gracias.